Es como si Dios mismo hubiera escrito un último guión para América. En las últimas semanas, un cambio inquietante ha tenido lugar en los cielos de Estados Unidos. Anillos luminosos han flotado en silencio sobre la capital de la nación precisamente a las 3:33 de la madrugada, una hora que muchos creen que tiene un profundo significado espiritual. Nubes con forma de tubo se han retorcido como pergaminos antiguos. Sonidos de trompeta parecidos a truenos han resonado en pueblos tranquilos. Y ahora algo aterrador ha golpeado Florida, tan repentino, tan devastador. Desde Washington, D.C. hasta las costas del sur, fenómenos misteriosos están apareciendo con una frecuencia cada vez mayor, como si los cielos ya no guardaran silencio. Mientras los científicos buscan desesperadamente explicaciones, aquellos familiarizados con las escrituras comienzan a temblar. Porque estos no son solo eventos extraños, son las mismas señales que Jesús nos advirtió que vendrían antes del fin. Antes de revelar lo que acaba de suceder y por qué puede ser más que una coincidencia, asegúrate de suscribirte y activar la campana de notificaciones. Lo que estás a punto de ver podría ser la señal más clara hasta ahora de que el tiempo se acaba y la profecía se está desarrollando justo ante nuestros ojos. Las señales alarmantes están por todas partes. No mucho después de que el anillo luminoso apareciera sobre Washington, D.C., en la oscuridad de la noche, suspendido silenciosamente sobre el Capitolio, precisamente a las 3:33 de la madrugada, algo aún más extraño comenzó a manifestarse en los cielos de América. Desde Texas hasta Arizona, desde Florida hasta Missouri, la gente miró hacia arriba y quedó asombrada por lo que vio. Nubes largas, suaves y con forma de tubo que se extendían por kilómetros a lo largo del cielo. Estas no eran las nubes naturales que estamos acostumbrados a ver. Eran demasiado simétricas, demasiado limpias, demasiado deliberadas, como si hubieran sido cuidadosamente dibujadas por una mano invisible. Algunos las describieron como pergaminos desenrollándose en los cielos, inquietantemente similares a la imagen de Apocalipsis 6 y 14. El cielo se replegó como un pergamino que se enrolla. Y eso es exactamente lo que parecían, pergaminos abriéndose sobre una nación que parece espiritualmente dormida. Estas nubes no se rompieron ni se desvanecieron como el vapor ordinario. En cambio, flotaron con propósito, rodando silenciosamente por los cielos, dejando tras de sí una calma inquietante que, según los testigos, se sentía casi sagrada pero aterradora. No había tormentas, ni relámpagos, ni lluvias, solo una quietud antinatural bajo el cielo. Los meteorólogos se apresuraron a justificarlas como fenómenos atmosféricos raros, quizás el resultado de la cizalladura del viento. Pero quienes las vieron sabían que no era así. Algunos incluso afirmaron ver contornos, alas, formas angélicas, corredores de luz ocultos dentro de los patrones. Para ellos, no era solo una anomalía meteorológica. Se sentía intencional, diseñado, como un mensaje. Y estas nubes no fueron maravillas de una sola vez. Aparecieron en diferentes días, en diferentes zonas horarias, con una estructura casi idéntica, como si estuvieran sincronizadas por algo más allá de la naturaleza. En el Antiguo Testamento, Dios guiaba a su pueblo con una nube de día. Pero hoy, la nube puede que ya no esté guiando. Podría estar señalando. Y si es así, no nos está llevando hacia adelante. Nos está llamando de vuelta. De vuelta al arrepentimiento, de vuelta a la verdad, de vuelta a un Dios que hemos olvidado. Pero las señales no se detuvieron en los cielos. De hecho, se hicieron más fuertes. Literalmente, en toda América desde hace años, la gente ha estado escuchando sonidos misteriosos, profundos gemidos metálicos, estruendos parecidos a trompetas y zumbidos mecánicos bajos que vibran en el aire sin ninguna fuente visible. Desde pequeños pueblos rurales hasta concurridos centros urbanos, los testigos han grabado los sonidos resonando por calles vacías, haciendo vibrar ventanas, sacudiendo paredes e incluso activando alarmas de coches. Los perros aúllan, los pájaros se dispersan, los niños lloran y los adultos, muchos de los cuales no tienen antecedentes espirituales, dicen que se siente de otro mundo. En St. Louis, fue descrito como un gemido retumbante que subía y bajaba como una maquinaria que respiraba. En Nueva York, rebotaba entre los rascacielos como si la propia ciudad estuviera gimiendo. En Oregón, un sonido de trompeta resonó sobre el valle. Sin tormenta, sin aviones, sin explicación.
Los servicios de emergencia investigaron, sin construcción, sin boom sónico, sin mal funcionamiento, nada. Y sin embargo, sigue sucediendo. Algunos científicos sugieren cambios tectónicos o cambios en la presión atmosférica. Otros susurran sobre experimentos militares clasificados. Pero ninguna de esas explicaciones da cuenta de la respuesta emocional y espiritual de quienes lo escuchan. Porque cuando escuchas un sonido que no pertenece a este mundo, lo sientes en tus huesos. En la Biblia, las trompetas nunca son aleatorias. En Éxodo 19, cuando Dios descendió sobre el monte Sinaí, un toque de trompeta tan fuerte hizo temblar al pueblo. Y en el libro de Apocalipsis, la trompeta señala el juicio. Cada estruendo inicia una fase de los tiempos del fin, cada una más fuerte, más seria y más inevitable que la anterior. Entonces, ¿y si lo que estamos escuchando en los cielos de América no es solo ruido? ¿Y si es una advertencia, una alarma espiritual que intenta despertar a una nación dormida antes de que sea demasiado tarde? Muchos de los que han escuchado los sonidos caen de rodillas. Algunos se echan a llorar. Otros, incluso aquellos sin creencia en Dios, admiten que algo en ello conmovió su alma, como si el mismo cielo estuviera llamando. Y si eso es cierto, entonces ignorarlo no es solo peligroso, es mortal. Las señales están en los cielos. Las nubes se mueven como pergaminos. Las trompetas suenan desde alturas invisibles. Y ahora, justo cuando la gente mira hacia arriba con miedo y asombro, algo escalofriante se está arrastrando desde abajo, justo debajo de nuestros pies. Porque mientras los cielos entregan señales y maravillas, algo igualmente profético está surgiendo silenciosamente del suelo. Y la mayoría ni siquiera se da cuenta de qué está sucediendo. Los animales están huyendo y los cielos brillan. Mientras los cielos de América resuenan con gemidos parecidos a trompetas y las nubes se mueven como pergaminos, en lo profundo del Parque Nacional de Yellowstone, un ícono de la naturaleza virgen, una nueva y escalofriante señal se está desarrollando. Pero esta vez, no viene de arriba. Viene del suelo, de los árboles, de los animales. Desde hace semanas, algo extraño ha estado sucediendo en Yellowstone. Y no viene con explosiones o humo. Viene con un silencio casi insoportable. Guardabosques, excursionistas y turistas por igual han documentado la partida masiva de la vida silvestre. Se han visto manadas enteras de bisontes moviéndose hacia el este en líneas apresuradas, desapareciendo en la naturaleza circundante. Los alces están desapareciendo en masa. Incluso los depredadores, osos, lobos, pumas, están abandonando la zona sin conflicto ni derramamiento de sangre, como si fueran convocados o advertidos por una voz que solo ellos pueden escuchar. No se reporta actividad volcánica, ni advertencias sísmicas, ni perturbaciones hechas por el hombre. La superficie de la Tierra parece tranquila, pero los animales cuentan otra historia. Y si creemos lo que Job 12:7 nos dice, pero pregunta ahora a las bestias, y ellas te enseñarán, entonces quizás es hora de que empecemos a escuchar, no solo con nuestros oídos, sino con nuestros espíritus. ¿Podría ser que estas criaturas, sin mancharse de orgullo o ruido digital, aún reconocen la voz de la creación? ¿Podrían estar sintiendo algo ancestral despertando bajo la superficie? Los lugareños alrededor de Yellowstone han comenzado a notar algo más profundo, una vibración bajo los pies, un pulso en el suelo. Algunos lo describen como un gemido bajo, una respiración profunda, como algo masivo e invisible que se agita en su sueño. En un vídeo escalofriante, un hombre coloca una botella de plástico en el suelo. En cuestión de segundos, la botella comienza a vibrar y a rebotar, no por el viento, sino por un latido tembloroso bajo la superficie. La tierra se mueve. La tierra respira. O quizás la tierra advierte. Y esto no es mera coincidencia o instinto. Esto es la profecía que irrumpe a través del mundo natural. Romanos 8:22 dice, sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora. Si los animales están huyendo, si la tierra está temblando, entonces no es cuestión de si algo viene, es cuestión de cuándo y por qué. Pero antes de que podamos responder a eso, debemos mirar hacia arriba. Porque mientras el suelo bajo nuestros pies gime con una advertencia ancestral, los cielos sobre América han comenzado a brillar con señales que pocos pueden explicar y menos aún ignorar.
Desde las interminables llanuras de Nebraska hasta los extensos suburbios de Los Ángeles, desde los silenciosos desiertos de Nevada hasta los tranquilos e insospechados pueblos de Kentucky, los estadounidenses miran hacia arriba, y lo que ven está cambiando todo. Rayas carmesí, espirales violetas, esferas pulsantes de azul eléctrico y verde esmeralda suspendidas en la atmósfera. No son destellos distantes de relámpagos, no son auroras explicadas por tormentas magnéticas. Estas luces se mueven con intención. Forman alas. Atienden miradas. Se convierten en halos, silenciosos, luminosos, impresionantes. Algunas luces forman círculos concéntricos perfectos. Otras se estiran en espirales que pulsan como un latido. Los testigos las describen como vivas, que respiran, observando, esperando. No parpadean. No se desvanecen. Se ciernen. Permanecen como si esperaran una respuesta. Y antes de que aparezcan, el mundo cambia. La gente reporta una extraña quietud que desciende sobre la tierra. Los perros dejan de ladrar. El aire se vuelve pesado. El viento cesa. Un hombre en Kentucky dijo que el silencio era tan completo que se sentía como si toda la región contuviera la respiración. Los científicos se apresuraron a ofrecer explicaciones, inversiones de temperatura, reflejos ópticos, interferencia electromagnética. Pero incluso mientras hablan, sus voces suenan huecas porque no hubo lanzamientos de satélites, ni simulacros militares, ni picos de llamaradas solares. Se suponía que los cielos oficiales estaban vacíos, y sin embargo brillaban. Joel 2:30 proclama, y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre, y fuego, y columnas de humo. Esto no fue escrito como poesía. Fue escrito como profecía, y ahora puede que se esté desarrollando ante nuestros propios ojos. Los escépticos los llaman ilusiones. Pero quienes han visto las luces sienten algo más profundo. Algunos dicen que fue hermoso. Otros dicen que fue aterrador. Pero todos están de acuerdo en que no fue aleatorio porque los cielos ya no son pasivos. El suelo ya no está inmóvil. Los animales ya no están tranquilos. Todo se mueve, advierte, revela. Y si toda la creación tiembla ante lo que está por venir, quizás nosotros también deberíamos hacerlo. ¿Es un juicio? El clímax final de todas estas señales climáticas ocurre durante la tribulación. Las señales de la naturaleza que estamos presenciando hoy, junto con las señales sociales, políticas, tecnológicas, económicas y otras señales de los últimos tiempos, aumentarán en frecuencia e intensidad antes del rapto de la Iglesia. Luego, Dios desatará su ira durante un periodo de juicio de 7 años llamado la tribulación. Por muy mal que se haya puesto el clima hoy, nada se compara con los desastres profetizados en el libro de Apocalipsis. Al leer Apocalipsis, uno se asombrará de cómo los juicios relacionados con el clima de Dios devastarán el mundo. Porque Dios derramará su ira sobre su pueblo corrupto durante la era más horrible que el mundo jamás haya soportado. Nuestro Dios es tan misericordioso. Él nos está enviando pacientemente una llamada de atención de desastre natural tras otra porque nunca derrama su ira sin previo aviso. La palabra de Dios deja muy claro que cuando envía disciplina, el propósito principal nunca es castigar. En cambio, el propósito principal es llamar a la humanidad descarriada al arrepentimiento para que podamos ser salvos. Así lo expresó el profeta Isaías, porque cuando tus juicios están en la tierra, los habitantes del mundo aprenderán justicia. ¿Cómo quiere Dios que respondamos a estas señales del fin de los tiempos, particularmente la señal de la naturaleza en lo que respecta al clima extremo? Primero, cada uno de nosotros debe arrepentirse individualmente de nuestra propia rebelión y egoísmo. Dios está llamando a cada persona a arrepentirse. Así que, respondamos con fe y arrepentimiento entregándonos al Señor. Leamos la Biblia para que podamos discernir. Segundo, necesitamos arrepentirnos como nación por haber quitado a Dios de nuestra sociedad, por la autoadoración idólatra, por nuestros 63 millones de abortos en el vientre materno, por nuestra obsesión con la promiscuidad sexual, por nuestra fascinación con el ocultismo y por nuestra falta de apoyo al derecho de Israel a existir, entre una plétora de otros pecados. Toda nación necesita vivir la afirmación de en Dios confiamos, porque esa es la única manera de recibir la misericordia de Dios. Una vez que el Rey Jesús finalmente regrese,
La maldición sobre esta tierra será levantada y estos desastres naturales dejarán de persistir. Hasta ese glorioso día, podemos vivir por esta esperanza, la noche está muy avanzada, y el día está cerca. Desechemos, pues, las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Dios está castigando a Estados Unidos, una polémica. Se ha dicho que Dios ha estado castigando a Estados Unidos debido a su giro hacia el secularismo ateo. A lo largo de su historia, esta nación ha sido bendecida por el favor divino. Sin embargo, desde la Segunda Guerra Mundial, ha habido un esfuerzo concertado del maligno para convertir al pueblo estadounidense. Socava la belleza de la historia de la creación de Dios. El diablo entonces intentó infiltrarse en América, pero la fuerza y el compromiso inquebrantable con los valores bíblicos nos permitieron derrotar sus esfuerzos. Mantengámonos vigilantes y sigamos defendiendo nuestros valores, y Dios nos bendecirá. Estábamos empezando un camino hacia la perdición. Y lo único que podía salvarnos era la humildad y la comprensión de que Dios perdonará a su pueblo si vuelve a su voluntad, tal como lo hizo tantas veces con la nación de Israel. Pero América no se volvió hacia Dios. Como resultado de nuestra falta de voluntad para volvernos a Dios y pedir perdón, Él comenzó a quitarnos nuestra influencia en todo el mundo. Debido a nuestra aversión hacia los valores bíblicos, Dios nos quitó nuestra influencia moral sobre el mundo. El pecado estaba tomando el control de nuestro país, y ya no disfrutábamos de la autoridad moral que alguna vez tuvimos. Desde entonces, nuestro país se ha alejado de Dios nuevamente. Hemos tomado prácticas sagradas como el matrimonio y las hemos entregado al secularismo. Hemos permitido que la familia sea destruida por el bien de la tolerancia. Hemos permitido que la imagen de Dios sea destruida. Hemos llamado malo al pináculo de la creación de Dios, el ser humano, diciendo que la forma en que una persona nace no es lo suficientemente buena. Por eso Dios envió plagas como la pandemia de COVID a nuestra tierra. Por eso Él ha apartado su rostro de América. Si no volvemos a Dios, su rostro nunca volverá hacia nosotros. Si deseamos acelerar el regreso de nuestro Señor, volveremos a Él y a los valores bíblicos que nos ha dado. Él está castigando a América por deshonrar la santidad de la vida. Asesinaron a cientos de miles de civiles japoneses inocentes al arrojarles una bomba atómica. No solo asesinaron a estas personas, sino que, como resultado, muchos de los supervivientes tuvieron hijos que nacieron con graves defectos de nacimiento. Él los está castigando porque han cambiado el amor de Cristo por el amor al país, un evangelio por otro. Bajo la bandera de difundir el amor de Dios, en su lugar, destruyeron a muchos pueblos indígenas a través de su colonización. Y han convertido en héroes a estas personas que sacrificaron sus vidas por el bien mayor del evangelio americano. Él los está castigando porque nos negamos a amar a aquellos que pueden ser diferentes a ellos. Se niegan a compartir con ellos la misma gracia que tan abundantemente les ha sido dada. No han aprendido del pasado. En cambio, viven en una postura de arrogancia, tal como lo hicieron los fariseos. Merecen la misma reprensión que recibieron. Se han convertido en ciegos guiando a ciegos. Requieren cargas pesadas para aquellos que ni siquiera son parte de la Iglesia. Y, sin embargo, se niegan a vivir ellos mismos con esos mismos estándares. La razón por la que el Evangelio de Jesús es precioso es que ofrece un rescate gozoso de un juicio furioso. La Biblia habla de la furia de la ira de Dios Todopoderoso. Y la Biblia exalta que Jesús nos libra de la ira venidera. Es Dios Padre mismo quien envió a Jesús para rescatarnos de su propia ira. Dios nos muestra su amor en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Mucho más, pues, habiendo sido ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira de Dios. Si un eclipse solar total señala el comienzo del día del juicio, ¿qué pasará después? ¿Cómo pasará el mundo entero ese día? La Biblia declara que Dios ha fijado un día en el que se propone juzgar la tierra habitada. Este día de juicio, también conocido como el juicio final, es cuando Jesús, el Hijo de Dios, juzgará a los vivos y a los muertos antes de destruir el antiguo cielo y la tierra, que están corrompidos por el pecado. El pecado puede definirse como todo aquello que se opone a la voluntad y la ley de Dios. Involucrarse en el pecado es desobedecer o abusar de sus leyes. Dado que el impulso de pecar reside en la naturaleza humana, la humanidad está corrompida y en cierto modo impulsada por las inclinaciones inmorales que viven en todas las personas.
Esta es una consecuencia de la caída en el pecado en el jardín del Edén. Antes de crear su nuevo cielo y tierra, Dios debe eliminar todo lo que pueda producir o llevar el pecado a su nueva creación. Jesucristo actuará como la justicia del juicio final. Como dice la Biblia, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio lo ha confiado al Hijo. Todos los escépticos serán juzgados por Cristo en el gran trono blanco, y enfrentarán el castigo de acuerdo con los actos que hayan cometido. La Biblia es muy clara en que los escépticos acumulan venganza contra sí mismos, y que Dios dará a cada persona según lo que haya hecho. En el juicio final, el destino de los impíos y los no creyentes estará bajo el control del Dios Todopoderoso, quien evaluará a cada uno según el estado de su alma. La Escritura declara que Jesucristo juzgará a toda persona que haya vivido. Aquellos que rechacen su oferta de salvación enfrentan el juicio del trono blanco, la última parada del incrédulo antes de una eternidad de exilio de la presencia de Dios. Los creyentes también comparecerán ante Jesús, momento en el cual finalmente comprenderán plenamente su gracia extravagante. En 1 Corintios 4, 5, Pablo dice que Jesús revelará los motivos ocultos en los corazones de los creyentes. Algunas personas tienen la idea equivocada de que todos sus pecados serán expuestos para que todos los vean, pero la Biblia de ninguna manera apoya esa noción. Jesús le expondrá la verdadera naturaleza del corazón de un creyente. Cada acto de rebelión, cada actitud equivocada y cada palabra hiriente serán revisados. Cuando la Biblia dice que Jesús enjugará las lágrimas de nuestros ojos, se refiere a este momento. Estaremos de pie en la presencia del Santo Salvador, lamentándonos de lo indignos que somos de su sacrificio. Pero la tristeza durará solo un momento. Inmediatamente después vendrá la tremenda alegría de haber recibido el perdón y haber vivido una vida que le agrada. El juicio de Cristo no es un castigo. Es un recordatorio de que somos perdonados. Por fin, comprenderemos plenamente la profundidad y la amplitud de su gracia. Los creyentes no necesitan encogerse ni agachar la cabeza durante el juicio, ni tampoco debemos arrepentirnos. El tiempo para eso ya pasó. Estaremos ante el Señor, vestidos con la justicia de Cristo y perdonados de cada pecado. Y finalmente comprenderemos cuán grande es el amor de nuestro Dios por nosotros. Algo se está rompiendo y cayendo del cielo. No solo en el ámbito físico, sino en el tejido moral y espiritual de una nación una vez conocida como una nación bajo Dios. En todo Estados Unidos, estamos presenciando un cambio preocupante. Lo que solía ser correcto ahora es ridiculizado. Lo que alguna vez se consideró inmoral ahora es glorificado. Y a medida que esta oscuridad se extiende, muchos se hacen la misma pregunta: ¿es esto solo un cambio cultural, o es una advertencia del cielo mismo? En 1998, el actor Mel Gibson advirtió públicamente sobre los males de Hollywood. Ahora, en una entrevista de 2025 con Joe Rogan, regresó con una declaración aún más escalofriante: hay algo más grande en juego aquí. De hecho, lo hay. Detrás de los titulares, más allá de la política y el entretenimiento, una antigua guerra espiritual se está desarrollando. Y no solo está sucediendo en algún reino distante. Está sucediendo ahora, aquí en nuestras calles, nuestras escuelas, nuestras familias e incluso en la iglesia. La Biblia nos habla de una batalla cósmica, ángeles y demonios luchando por las almas mismas de la humanidad. Y a medida que Satanás fue arrojado a la tierra, su ira solo ha crecido más feroz porque sabe que le queda poco tiempo. Quédate con nosotros porque lo que estás a punto de escuchar podría abrir tus ojos a una realidad que muchos eligen ignorar. Este podría ser el único mensaje que despierte a alguien antes de que sea demasiado tarde. No pases de largo. Lo que estás a punto de escuchar podría cambiar tu forma de pensar y quizás incluso tu eternidad. El diablo está en la tierra. El diablo no es un mito. No es una metáfora. Es real, y está aquí. La Escritura lo deja claro: Lucifer está en la tierra, expulsado del cielo, lleno de ira, y plenamente consciente de que su tiempo se está acabando. Ahora camina entre nosotros, trabajando incansablemente para engañar, destruir y dividir. Todo comenzó en el reino más alto, en el cielo mismo, donde el corazón de Lucifer fue corrompido por el orgullo y la rebelión. No siempre fue el enemigo. Alguna vez fue un ángel de luz. Pero algo oscuro entró en él. Comenzó a cuestionar su lugar.
¿Por qué debemos inclinarnos para siempre cuando fuimos hechos para reinar?, pensó. Y ese único pensamiento se convirtió en la semilla de una rebelión cósmica. Pero el cielo es un lugar de santidad, un lugar donde el mal no puede habitar. Y así, cuando Lucifer se levantó en desafío, el arcángel Miguel y los ejércitos del cielo tomaron su posición. Una gran guerra estalló en el reino espiritual. Apocalipsis 12, 9 nos dice lo que sucedió después, y fue arrojado el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Esta no es una historia lejana. Este es el origen espiritual del mundo en el que ahora vivimos. El diablo fue arrojado a la tierra, y sus ángeles, aquellos corrompidos con él, cayeron junto a él. Desde ese momento, la tierra ha sido el campo de batalla. La humanidad se convirtió en el premio. Y aquí está la advertencia que no podemos ignorar. Apocalipsis 12 y 12 dice: «Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que le queda poco tiempo». No te equivoques, Satanás está derrotado, pero sigue siendo peligroso. Como un animal salvaje acorralado, su furia es explosiva y su misión es urgente. Se está quedando sin tiempo, y lo sabe. Por eso el engaño está aumentando. Por eso la oscuridad está creciendo. Y por eso debemos estar espiritualmente alertas como nunca antes. Para comprender verdaderamente a qué nos enfrentamos hoy, debemos examinar cómo el diablo ha trabajado a lo largo del tiempo, en el pasado, en el futuro y ahora mismo en el presente. Desde el principio de la historia humana, Satanás ha estado obrando. En el jardín del Edén, tomó la forma de una serpiente y susurró mentiras al oído de Eva. Ese único acto de engaño fracturó la relación de la humanidad con Dios. En la historia de Job, vemos algo aterrador. A Satanás se le dio permiso limitado para probar a un hombre justo. ¿Y cómo atacó? No solo espiritualmente, sino física, emocional y materialmente. Incitó a asaltantes violentos, los sabeos y los caldeos, a robar y matar. Hizo caer fuego del cielo para consumir el ganado. Usó un viento poderoso para derrumbar la casa que albergaba a todos los hijos de Job. Usó personas. Usó la naturaleza. Usó todo. Luego, en el Nuevo Testamento, vemos la posesión demoníaca devastando vidas. 2 hombres violentos, aislados y atormentados, fueron liberados por Jesús, pero no antes de que los demonios rogaran entrar en una manada de cerdos. En Lucas 9, un joven fue violentamente arrojado a convulsiones, echando espuma por la boca, agredido por un demonio, hasta que Jesús intervino y lo sanó. Y quizás lo más escalofriante de todo, en Lucas 22, 3, se nos dice: entonces Satanás entró en Judas. El diablo no solo tentó a Judas, sino que entró en él. Uno de los seguidores más cercanos de Jesús se convirtió en la puerta para la traición. Ahora, miremos hacia adelante. La Biblia no solo nos habla del pasado del diablo. Nos advierte sobre lo que está por venir. En los capítulos finales de la historia humana, Satanás levantará al Anticristo, un ser humano empoderado por fuerzas demoníacas para librar la guerra contra el pueblo de Dios y engañar al mundo entero. Apocalipsis 13, 7-8 dice: y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. Y también se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Y la adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida. Esto no es ciencia ficción. Esto es escritura. Esto es profecía. Y las señales de este ascenso ya están apareciendo. Y ahora llegamos al presente. Solo enciende las noticias. Mira a tu alrededor. Lo que antes era malvado ahora es celebrado. Lo que antes era sagrado ahora es ridiculizado. Vivimos en un tiempo en que la confusión es aplaudida y la verdad es etiquetada como odio. El mundo parece desmoronarse. Los desastres naturales aumentan. El caos moral se extiende y hay una hostilidad inconfundible hacia el Evangelio. Los cristianos son silenciados, perseguidos o avergonzados hasta el silencio. Las familias están siendo destrozadas. Los niños están siendo blanco de ideologías que contradicen la misma palabra de Dios. La industria del entretenimiento,
Alguna vez una herramienta para contar historias, ahora está saturada de ocultismo, inmoralidad y rebelión espiritual. ¿Pero deberíamos sorprendernos? La Biblia ya nos advirtió. Apocalipsis 12 nos recuerda una vez más: ay de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que le queda poco tiempo. Dios no será burlado. Dios no será burlado, todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Como mencionó Isaías 48, la hierba se seca y la flor se marchita, pero la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. Dios promete protección bajo la condición de obediencia. Por ejemplo, el Señor les dijo a los israelitas en Isaías 1, 19-20, si quisiereis y oyereis, comeréis el bien de la tierra, si no quisiereis y fuereis rebeldes, seréis consumidos a espada, porque la boca de Jehová ha hablado. Los incendios forestales que asolan California no solo deben conmover nuestros corazones con tristeza, sino también despertarnos a la cercanía del regreso de Cristo y a la realidad de nuestra condición espiritual. La Biblia enfatiza repetidamente la urgencia del arrepentimiento y la preparación. Los incendios forestales en California sirven como una poderosa llamada de atención, no solo para los directamente afectados, sino para todos nosotros. Nos recuerdan la brevedad de la vida, la urgencia de la preparación espiritual y la cercanía del regreso de Cristo. No es que Dios inicie algo así. Es que Dios les retira su paraguas de protección. Y es entonces cuando estas cosas suceden. La gente no se da cuenta de que son ellos mismos quienes se lo hacen a sí mismos. Los creyentes fieles tienen ese paraguas completo de protección. Si empiezas a desviarte del camino de la fe, se abren agujeros en ese paraguas. Mantente fiel en tu creencia y permanecerás protegido por el paraguas de Dios. Durante este tiempo, difundamos la palabra de Dios como un reguero de pólvora. De una forma u otra, Dios ha dado profecías, señales o incluso advertencias sobre lo que sucederá en la tierra antes de su segunda venida. Si miras lo que está sucediendo en todo el mundo hoy, verás muchas profecías que se cumplen gradualmente. Así como cuando escuchas el canto de las cigarras, sabes que se acerca el verano. Cuando veas las siguientes señales, prepárate porque el día del Señor está muy cerca. La señal que estamos viendo suceder es el aumento de los burladores. Es una verdad muy dolorosa que hoy en día muchas personas, de una forma u otra, directa o indirectamente, se jactan de burlarse y escarnecer a Dios, y esto está aumentando en todo el mundo. Estos individuos están por todas partes, tan numerosos que es difícil contarlos con precisión. Pero lo que quiero destacar aquí es que hay quienes usan su influencia y fama para sutilmente llamar a la gente a darle la espalda a Dios. Esa es una clara señal de que el fin de los tiempos se acerca mucho. Y la Biblia también nos ha advertido sobre esto. Ante todo, sabed esto, que en los últimos días vendrán burladores, andando según sus propias pasiones malignas. A principios de 2024, el rapero Lil Nas X desconcertó y enfureció a muchas personas al anunciar el lanzamiento de un nuevo sencillo llamado J. Christ, que no era más que una burla de Jesucristo y la religión. El rapero lanzó una imagen para la canción que lo muestra como Jesucristo en la cruz mientras un grupo la coloca en su lugar. También hay una escena en la que Lil se representa como Jesús en una cruz dorada que se transforma en una especie de armadura angelical a su alrededor. En el vídeo musical, Lil Nas X se involucró en acciones desconcertantes y burlonas mientras retrataba a Jesús. El vídeo musical y su promoción adjunta presentaban imágenes religiosas, incluyendo una representación del rapero como Jesucristo en la cruz, lo que inmediatamente provocó críticas de muchos cristianos que lo interpretaron como una burla y una falta de respeto hacia el cristianismo. La ola de críticas alcanzó su punto máximo, obligándolo a disculparse públicamente. Sé que me equivoqué muy feo esta vez. Puedo actuar como si no me importara todo lo que quiera, pero definitivamente me ha afectado mentalmente. No soy un tipo demoníaco malvado que intenta destruir los valores de todos y cosas así. Ese no soy yo, dijo Lil Nas X en un vídeo de disculpa en Instagram. Sin embargo, la disculpa de Lil Nas X aún dejó a muchas personas insatisfechas. Uno le dijo a Lil, incluso en La Pasión de Cristo, el actor que interpretaba a Jesús casi muere varias veces y resultó gravemente herido solo por representar la crucifixión. No deberías vestirte como él, pretender ser él, o hablar de él a menos que lo hagas con completa reverencia. Sin detenerse ahí, una película llamada The Book of Clarence recibió una ola de indignación pública por blasfemar a Jesús.
Para tu información, The Book of Clarence es una película sobre un hombre que ve a Jesús y desea obtener el mismo nivel de poder. Así que él también finge ser un Mesías, algo de lo que se habla en la Biblia, y finalmente encuentra la fe en Jesús cuando ya es demasiado tarde. Algunos dijeron que esta película trataba sobre la ignorancia, las consecuencias de nuestras acciones, y, en última instancia, la redención. El personaje principal es un no creyente y está usando a Jesús para tratar de obtener un beneficio para sí mismo. Luego se le conceden estos poderes que dice tener, lo que finalmente lo lleva a la muerte. En lugar de centrarse en lo que fue al principio, podría haberse optado por centrarse en la idea de que, a lo largo de todo esto, aprendió que Jesús era el Señor, y al enfrentarse a una muerte agonizante, no lo abandonó. En resumen, hay bastante controversia en torno a esta película. Entonces, ¿qué piensas tú? ¿Crees que realmente es blasfemia? Los burladores dirán, porque desde que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Pero Dios nos recuerda que estos burladores olvidan una cosa importante: Dios juzgó la tierra con un diluvio mundial cataclísmico en los días de Noé. El mundo de entonces pereció, siendo anegado en agua. Simplemente no es cierto que las cosas continúan como siempre. No hay demora por parte de Dios. Él ha fijado un tiempo específico en el futuro en que el mundo será juzgado por fuego. Las cosas que mencioné, los productos musicales o las películas a las que me referí, quiero señalar que hay muchas maneras para que uno o más individuos con malas intenciones blasfemen a Dios. Y si esto sucede con frecuencia y tiende a aumentar con el tiempo, ten cuidado. Es una señal de que los tiempos del fin se acercan mucho. Frente a este ridículo, Jesús instruyó a sus discípulos, enseñándoles la importancia de responder con amor, verdad y paciencia. Se aseguró de que supieran que no todos animarían a su equipo o recibirían sus jugadas. Los preparó para los haters que podrían encontrar. Jesús los animó a mantenerse firmes en su fe y a compartir el Evangelio con el espíritu de un verdadero atleta, con mansedumbre, respeto y el amor por el juego. Este fue un llamado a mantenerse erguidos ante el ridículo. No a tomar represalias con ira, sino a responder con amor y gracia. Así lo hacemos nosotros. Y recuerda esto: si el mundo te lanza sombra, recuerda que a mí me la lanzaron primero. Jesucristo tiene un nombre por encima de todo nombre. Él es el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Y los pecadores impenitentes no quieren inclinarse ante el Rey Jesús. Oh, pero un día lo harán. Todos los burladores y escarnecedores se inclinarán ante Jesús en el día del juicio. Para todos ustedes que están en el camino equivocado, burlándose y escarneciendo a Dios, volvámonos a Cristo y vivamos. Amigos, todos hemos pecado contra Dios. La Biblia dice que nos apartamos de Dios desde el vientre materno. Esto tiene sentido. No tienes que enseñarle a un niño a ser malo. Tan pronto como un bebé puede gatear o un niño pequeño camina, te desobedecerá. Le dices a un bebé o a un niño pequeño que no haga algo. La mayoría de las veces, te sonreirán y luego gatearán o caminarán directamente para hacer exactamente lo que les dijiste que no hicieran. Nacemos con una naturaleza pecaminosa. Adán y Eva pecaron en el jardín del Edén, y todos hemos pecado desde entonces. Por eso necesitamos un Salvador. Abandonados a nuestra propia suerte, solo sembramos pecado y corrupción. Sembramos para deseos carnales. Si Jesucristo no es tu Señor y Salvador, entonces todo para lo que estás trabajando esta noche es para la muerte. Muerte física y la segunda muerte es el castigo eterno. No queremos que mueras en tus pecados y vayas al infierno. Muchas personas creen que esto no es más que una burla. La Biblia nos dice que una de las señales de los últimos días es que la gente hará todo lo posible por blasfemar a Dios. Esa será una característica distintiva del anticristo, de quien la Escritura dice que blasfemará a Dios. Incluso mientras el juicio de Dios cae sobre los no creyentes durante la tribulación, Apocalipsis 16, 9 dice, y los hombres se quemaron con el gran calor, y blasfemaron el nombre de Dios, que tiene poder sobre estas plagas, y no se arrepintieron para darle gloria. La blasfemia representa la denuncia y el rechazo consciente de Dios. Es una irreverencia desafiante, el pecado de hablar intencional y abiertamente mal contra Dios. Cometer este pecado no representa meramente la incredulidad, sino una incredulidad determinada.
La bestia blasfema no solo a Dios, sino también a los que moran en el cielo. En el Salmo 73, Asaf describió a personas arrogantes y prósperas como aquellas que ponen su boca contra los cielos. Y el Salmo 74, 18 llama necios a los que vituperan el nombre de Dios. La bestia blasfemará a Dios y mostrará una enorme soberbia. Pero es necio al hacerlo y finalmente descubrirá dónde lo lleva su necedad. En Levítico, Dios pronunció la pena de muerte para cualquiera que blasfemara su nombre. Él dijo: cualquiera que blasfemare el nombre de Jehová, de cierto morirá, toda la congregación lo apedreará. El Señor pondrá un fin repentino a la blasfemia de la bestia consignándola al castigo eterno en el lago de fuego. Una de las señales que preceden al fin de los tiempos es la señal de los burladores que vendrán siguiendo sus propias concupiscencias, provocando a los cristianos con palabras de duda, negando la promesa de su segunda venida. Pedro, movido por el Espíritu Santo, escribió sobre estos burladores en los últimos días en su segunda carta, pero también fue aludido por Jesús mismo en varias parábolas que contó sobre su regreso. La señal dada por el apóstol Pedro dice: sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias, y diciendo: ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Pedro señala que una señal que se hará evidente en los últimos días será que la gente, los incrédulos e incluso aquellos que profesan ser cristianos, se burlarán. En efecto, están diciendo que la promesa de su venida no se cumplirá. ¿Por qué? Porque afirman que todo continúa como siempre ha sido. Lo que no tienen en cuenta es que 2000 años para el Señor son como un día. Él no mide el tiempo como nosotros. Para él, fue ayer cuando se levantó de la tumba. Les dijo específicamente a sus discípulos que, aunque no sabrían el día ni la hora, podrían discernir las señales del fin de los tiempos que precederían a su regreso. Él vendrá en un día y hora que no esperéis. En el Antiguo Testamento, los profetas escribieron que Israel sería dispersado por toda la tierra. Eso sucedió en el 70 después de Cristo. Cuando los romanos invadieron Israel, destruyeron la ciudad y el remanente de Israel huyó por toda la tierra. Durante los últimos 2000 años, los judíos han estado dispersos por toda la tierra en literalmente cada tribu y nación. El primer gran hito fue que Israel comenzó a regresar a su tierra a finales del siglo XIX y XX, e Israel se convirtió una vez más en una nación en 1948. Nunca en la historia un pueblo ha sobrevivido 2000 años disperso por toda la tierra, para luego regresar a su tierra y volver a ser una nación. Este regreso de Israel nunca había sucedido antes, y como tal, fue otro cumplimiento de la profecía que precedería a los últimos días. Jesús dijo: aprended de la parábola de la higuera. Jesús contó a sus seguidores la siguiente parábola que está registrada en los Evangelios de Mateo 24, 32-33 y Lucas 21, 29-31. Jesús compara a Israel con una higuera y dice que cuando veáis esta higuera, plantada en Israel, y la veáis empezar a echar hojas, a prosperar, entonces sabed que el reino está cerca. Durante los últimos 1000 años, la tierra de Israel se había convertido en un páramo estéril. No se encontraban árboles y prácticamente nada podía cultivarse allí. Desde que los judíos comenzaron a regresar a la tierra a fines del siglo XIX y principios del XX, y desde la fundación del Estado de Israel, ha habido un tremendo florecimiento de Israel. Ahora han brotado árboles por toda la tierra, e Israel es un importante exportador de frutas a toda la región. Los tiempos de los gentiles están llegando a su fin. Se estima que más judíos han llegado a aceptar a Jesús como su Mesías en los últimos 10 años que en los últimos 2000 años. Esto también es una señal del fin de los tiempos que nunca ha ocurrido en los últimos 2000 años. La Biblia predice que en los últimos días, los judíos comenzarían a creer en Jesús a medida que los tiempos de los gentiles llegaran a su fin. Estamos en esos últimos tiempos. El surgimiento del líder mundial. Tengamos cuidado con el espíritu oscuro que se levantará a nuestro alrededor. Este líder controlará una economía globalmente conectada, una en la que será un dictador mundial que controlará el comercio. Para que la gente le jure lealtad, los obligará a tomar una marca, ya que sin ella no podrán comprar ni vender. La Biblia no usa este término exacto en referencia a este evento profético del fin de los tiempos, pero nos da evidencia que nos permite sacar conclusiones sobre lo que sucederá durante el reinado del Anticristo.
Se requerirá una marca de la bestia en todos para poder comprar o vender artículos durante este tiempo. Apocalipsis 1:17 también dice, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia, o el número de su nombre. Algunos se negarán a esta marca y sufrirán como resultado. El gobierno será controlado globalmente, aunque puede que haya o no un gobierno mundial oficial. En cuanto a una moneda única mundial, se requerirá una marca de la bestia para comprar o vender. Sin embargo, la Biblia no afirma que habrá una única moneda. Como resultado, hay muchas formas en que esto podría desarrollarse que pueden o no incluir una moneda única. Hoy en día, las tarjetas de crédito o las transacciones financieras en línea pueden realizarse entre múltiples monedas. En la mayoría de los países, no se requeriría una moneda única para cumplir la profecía con respecto a la marca de la bestia, aunque esto es posible. Una cosa que está clara de estos eventos futuros es que aquellos que vivan durante el periodo de la tribulación enfrentarán decisiones difíciles. Aquellos que se nieguen a adorar al anticristo y a recibir su marca enfrentarán sufrimiento, persecución y hambruna. Sin embargo, aquellos que vengan a Cristo durante este tiempo permanecerán firmes en su fe y elegirán soportar. Se nos advierte que el personaje importante podría cambiar el mundo entero. Cuando ves un programa de televisión o un concurso de música, es asombroso ver cómo las personas pueden salir de la pobreza y luego ser lanzadas a la popularidad mundial en cuestión de meses. Así será con el anticristo. Tendrá un comienzo discreto y ganará los corazones de la humanidad. Será muy inteligente. Será más fuerte que la mayoría. Será un comunicador talentoso. Será políticamente astuto. Aunque será encantador, su carácter corrupto se revelará después de 3 años y medio de la tribulación. El mundo verá cómo este hombre ahora está empeñado en destruir la fe cristiana y perseguir a los judíos. Se le describe como un blasfemo, un aborrecedor de la ley de Dios. Estará consumido por sus ambiciones egoístas. Intentará cambiar las profecías bíblicas tergiversando las escrituras. Finalmente, fingirá ser Dios y exigirá ser adorado. Vendrá afirmando ser el único, el tan esperado. Será el Mesías de la nueva era que será secretamente guiado por Satanás, quien verá en él su antigua gloria y lo considerará el recipiente legítimo para alcanzar su estatus ancestral. Y luego, algunos, inaugurará una nueva edad de oro de falsa paz y prosperidad y poco después será proclamado como el Dios de esta nueva era. Con astucia hará la guerra a los santos y los someterá por un tiempo mientras mantiene esta falsa personalidad. Podría ser el anticristo político. Así como hay anticristos religiosos, también hay anticristos políticos. El comunismo es un buen ejemplo. El comunismo es un anticristo en el sentido de que busca reemplazar a Cristo y a su reino como el legítimo gobernante de la tierra y la única esperanza de la humanidad. Así se nos dice que es el carácter mesiánico del comunismo lo que le da un poder dinámico para exigir lealtad. Sus líderes, como Lenin y Stalin, no solo han sido idolatrados sino deificados, llamados salvadores y los elegidos por Dios para guiar a su pueblo. Lo que es cierto del comunismo como anticristo también es cierto de las Naciones Unidas. Se le está dando un papel mesiánico que desempeñar por parte del clero de la cristiandad como el Salvador del mundo, su única esperanza y la única luz. Mientras que la Biblia muestra claramente que Jesucristo y el reino de Dios son nuestra única esperanza. Por eso muchos ojos siguen observando a estos dos hombres populares del mundo, Donald Trump y Elon Musk. La Biblia nos advierte en 1 Juan 4:3 diciendo, y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, no es de Dios, y este es el espíritu del anticristo, del cual vosotros habéis oído que viene, y que ahora ya está en el mundo. ¿Te gustaría entender dónde estamos en la línea de tiempo de la profecía bíblica sin tener que adivinar? Si quieres saberlo específicamente, puedes leer el libro El Anticristo y una taza de té. La serie Mesías, Historia y el periodo de la tribulación, de Tim Cohen ofrece una visión real y profunda de las escrituras proféticas. Verás muchos tesoros ocultos de la palabra de Dios y aprenderás sabiduría bíblica. Se te enseñarán cosas que pocos entienden, lo que algunos obstinadamente o ignorantemente se niegan a investigar o considerar, o incluso peligrosamente eligen ignorar a pesar de la gran fuerza de la evidencia. En este vídeo, solo mencionaremos un pequeño aspecto de la perspectiva de Tim. Él presenta la fascinante saga del esfuerzo secular de la monarquía británica por establecer un nuevo orden.
mundial y ofrece pruebas contundentes que sugieren la verdadera identidad del próximo anticristo. ¿Está el anticristo vivo y bien en el planeta Tierra? Muchos dicen que el anticristo está vivo. Se nos dice que está esperando entre bastidores para asumir su papel de dictador mundial en el escenario mundial. Podría ser un empresario rico, un político poderoso, o podría ser alguien que acecha en algún lugar de la Iglesia, o podría haber entrado en la Iglesia y está implementando secretamente su plan. Incluso el notable y atemporal libro del padre Vincent Miceli, El Anticristo, hace una declaración asombrosa del Papa Pío XII. El padre Miceli destaca su investigación de los últimos días con esta cita del pontífice: ahora nos enfrentamos al enfrentamiento final entre la Iglesia y la anti-Iglesia. El padre Miceli no pretende saber quién es el anticristo, dónde aparecerá ni cuándo, pero sí alinea las señales de los tiempos, vinculando estas señales con las profecías en Daniel, el Nuevo Testamento, los primeros padres de la Iglesia y voces proféticas modernas. Muchos teólogos evangélicos creen que la evolución del mal y el cumplimiento de las señales bíblicas están ocurriendo en nuestros días. Guerras, hambrunas, plagas y enfermedades, terremotos, accidentes de tráfico, transporte rápido, escalada del conocimiento, violencia. El ocultismo y el evangelio predicado corresponden alarmantemente con el fin de la historia mundial tal como la conocemos. ¿Hasta dónde hemos llegado en recibir y adorar al anticristo? Parece que la guerra escalada de la sociedad contra la religión es una profecía apocalíptica clave. La moral parece evaporarse ante nuestros ojos. Se nos dice que el mal es bueno y la bondad es malvada. Imploramos al cielo misericordia mientras libramos esta guerra invisible contra Satanás y sus demonios. El anticristo se refiere a una persona específica que aparecerá al final de la era actual, justo antes del regreso de Cristo, y será la encarnación o el cumplimiento de todo mal. La palabra anticristo literalmente significa alguien que se opone a Cristo. Y eso es exactamente lo que será el anticristo, absolutamente opuesto a Cristo y a su pueblo. Aunque la Biblia no entra en detalles, está claro que el anticristo será parte del intento final de Satanás de detener el plan de Dios para el mundo. Recuerda, Satanás se opone totalmente a Dios, y su único objetivo es bloquear los planes de Dios en todas las formas posibles. Lo intentó al principio de la raza humana con Adán y Eva, y de nuevo, aunque sin éxito, al principio del ministerio de Jesús. A medida que se acerca el tiempo para el regreso de Jesús, Satanás hará un último intento a gran escala para engañar al mundo y alejar a la gente de Cristo. ¿Está vivo el anticristo hoy? Podría ser que sí, y ese hombre vive entre nosotros. Ahora, nos insta a estar alertas y en guardia. También nos recuerda que Satanás siempre está activo. Y como habéis oído que el anticristo viene, ya ahora han surgido muchos anticristos. Cuando venga, el anticristo afirmará ser Dios, pero también negará la verdad de Cristo y se opondrá a quienes lo siguen. La clave es conocer la verdad de Dios, creer la verdad de Dios y vivir según la verdad de Dios. Recuerda, resiste al diablo y huirá de ti. Acércate a Dios y Él se acercará a ti. Ahora, podemos ver que el espíritu del anticristo está operando con mayor intensidad. Verás la gran apostasía donde muchas personas se apartan de la fe. Dios se está revelando a América, no a través de palabras grabadas en piedra, ni de voces del cielo, sino a través del temblor de la tierra bajo nuestros pies. Últimamente, algo profundamente inquietante se ha estado agitando en Yellowstone. Lo que alguna vez fue un lugar de belleza, asombro y paz ha comenzado a susurrar advertencias en forma de tierra que se mueve, sonidos extraños y violentas explosiones de energía desde lo profundo de la superficie. Esto no es solo la naturaleza siendo impredecible. Parece que se está enviando un mensaje. Porque, ¿y si Yellowstone, este enorme supervolcán dormido, no es solo una maravilla natural, sino un reloj divino que avanza hacia un momento que podría cambiarlo todo? Dicen que Yellowstone respira bajo nuestros pies. Un dios dormido enterrado en piedra y silencio, esperando su momento. Pero, ¿y si ese silencio está empezando a romperse? Antes de sumergirnos en las impactantes señales que los científicos ahora se apresuran a decodificar, señales que pueden haber sido profetizadas hace mucho tiempo, asegúrate de suscribirte y activar la campana de notificaciones porque lo que estás a punto de escuchar podría cambiar la forma en que ves todo. Las señales alarmantes bajo nuestros pies. Todo comenzó en Yellowstone. Al principio, los temblores fueron menores, solo unos pocos retumbos bajo la superficie, nada que levantara alarmas.
Pero poco después, algo extraño comenzó a desarrollarse. Los lugareños cerca de West Yellowstone comenzaron a reportar un zumbido profundo y de baja frecuencia, un sonido que se asemejaba a un trueno distante, excepto que nunca se detenía. Y luego sucedió algo aún más inquietante. El suelo, que había estado hundiéndose gradualmente durante años, se detuvo de repente. En ciertas áreas, incluso comenzó a elevarse. Y luego, de la nada, una de las fuentes termales de Yellowstone, ubicada en Biscuit Basin, explotó violentamente. Arrojó vapor y escombros al cielo, como si la propia tierra estuviera arremetiendo con ira. Para aquellos que entienden esta tierra, esto no fue solo un capricho de la geología. Fue una advertencia. Dicen que Yellowstone respira bajo nuestros pies. Un dios dormido enterrado en piedra y silencio, contando silenciosamente hacia un momento para el que quizás nunca estemos realmente preparados. Muchos lo ven como un lugar de belleza, sus géiseres, sus fuentes termales, sus majestuosos bosques. Pero debajo de esa tranquila superficie yace algo antiguo, algo vivo. Y si alguna vez despierta por completo, no solo Yellowstone cambiará. Será el mundo entero. Esta no es una historia creada para el miedo o la fantasía. De lo que estamos hablando se basa en la ciencia. Una ciencia aterradora e innegable. Yellowstone no es solo un parque nacional. Es un supervolcán, uno de los más grandes y peligrosos de su tipo en la Tierra. Si entra en erupción, no será como un flujo de lava lento del que podemos huir. Sería una catástrofe global. La última vez que Yellowstone entró en erupción, hace unos 640.000 años, no solo dejó un cráter. Talló una cicatriz del tamaño de Rhode Island y desató una nube de ceniza que cubrió casi la mitad del continente norteamericano. Si tal erupción ocurriera hoy, las consecuencias serían inimaginables. En las primeras horas, no veríamos fuego. Lo oiríamos. Un rugido bajo y gutural resonaría en la tierra mientras la tierra misma se abría. Sin previo aviso, una columna masiva de ceniza, escombros fundidos y fuego se dispararía kilómetros hacia el cielo, más alto de lo que cualquier aeronave ha volado jamás. Y luego la onda expansiva se extendería en todas direcciones, alcanzando cientos de kilómetros. En cuestión de minutos, ciudades como Salt Lake City, Denver y Boise quedarían completamente a oscuras, sepultadas bajo una ceniza que cae como nieve tóxica. Pero esto no sería una ligera capa de polvo. Serían metros de ella, lo suficientemente pesada como para derrumbar edificios, destruir cultivos, contaminar ríos y ahogar motores. Respirar se volvería casi imposible sin una mascarilla. Los viajes se detendrían. La infraestructura colapsaría. Y eso sería solo el principio. Porque el verdadero peligro de un supervolcán no reside solo en lo que destruye localmente, sino en lo que desencadena a nivel global. Decenas de millones de toneladas de dióxido de azufre serían lanzadas a la atmósfera, creando un velo reflectante que bloquearía la luz solar. Las temperaturas comenzarían a desplomarse. Los cultivos fracasarían en todo Estados Unidos y poco después en Europa, Asia y más allá. Los científicos llaman a esto un invierno volcánico, una caída repentina de la temperatura a nivel mundial que podría durar años. Algunos expertos creen que podríamos perder hasta el 75% de la agricultura mundial solo en el primer año. Piensa en las consecuencias: escasez de alimentos, hambruna, colapso económico. Los gobiernos caerían, las cadenas de suministro se romperían, el caos se extendería más rápido que las cenizas. Y el número de muertos, no solo por la erupción, sino por el hambre, las enfermedades y el pánico resultantes, podría llegar a cientos de millones. Esto no es ciencia ficción. Esto es exactamente lo que los expertos del USGS, la NASA y universidades de todo el mundo dicen que podría suceder si Yellowstone entra en erupción. Y lo más aterrador, puede que ni siquiera tengamos una advertencia adecuada. Yellowstone no sigue un horario estricto. No siempre nos da señales que sepamos leer. Quizás unos pocos temblores, algún levantamiento del suelo. Pero para cuando quede claro lo que realmente está sucediendo, podría ser demasiado tarde. Porque cuando Yellowstone entra en erupción, no lo hace como una montaña. Explota como una bomba. Y las señales, ya están aquí. Yellowstone no grita cuando se agita.
Susurra. Zumbaba. Envía señales sutiles, patrones sísmicos extraños, perturbaciones en la naturaleza, líneas de tiempo que no tienen sentido. Y últimamente, esas señales han cambiado. Justo a principios de este verano, una poza hidrotérmica que había estado tranquila durante años de repente cobró vida. No hubo lava, ni grietas incandescentes, pero fue violenta. Lo suficientemente violenta como para lanzar rocas a los árboles y hacer hervir el agua en el cielo. La Black Diamond Pool, en lo profundo de Biscuit Basin, entró en erupción sin previo aviso. Afortunadamente, no había turistas cerca, pero el mensaje era claro. Algo debajo de Yellowstone estaba estirando sus extremidades. Luego vinieron los terremotos. Eran temblores pequeños pero agudos, superficiales, que parecían surgir directamente desde abajo. El 4 de junio, el más fuerte midió 2,7 en la escala de Richter. Eso puede no parecer mucho, pero fue el cuarto terremoto en la misma zona cerca de West Yellowstone. Ese tipo de agrupación no es normal. Y entonces los animales comenzaron a comportarse de manera extraña. La gente comenzó a notar migraciones extrañas. Los bisontes se movían hacia el este antes de lo habitual. Los alces cruzaban ríos que normalmente evitaban. Las aves cambiaban sus rutas de vuelo, desviándose del centro del parque y dirigiéndose hacia Utah. Nadie en autoridad afirmó que estuviera conectado. Nunca lo hacen. Pero quienes conocen la historia de Yellowstone recuerdan la última vez que los animales actuaron de esta manera. Los géiseres comenzaron a comportarse de manera diferente solo unos días después. Los gráficos muestran algo, levantamiento. Solo unos pocos centímetros, pero ahí está. La tierra debajo de Yellowstone está subiendo lenta, silenciosamente, como si algo oculto estuviera despertando. El cielo está observando. ¿Y si Yellowstone no es solo una advertencia geológica, sino una advertencia de nuestro Padre? ¿Y si estos temblores, estas erupciones, estas señales inexplicables de la Tierra son parte de algo mucho más grande, algo divino? La Biblia nos dice que en los últimos días, habrá señales no solo en los cielos, sino también debajo de la tierra. En Lucas 9 y 11, Jesús mismo dijo, y habrá grandes terremotos. Y en diferentes lugares hambres y pestilencias, y habrá terrores y grandes señales del cielo. A menudo esperamos que la voz de Dios venga a través de milagros, visiones o las palabras de los profetas. Pero a veces su voz llega a través de la tierra misma, a través del temblor de las montañas, el gemido de la creación y el caos que interrumpe nuestra sensación de control. En Romanos 8 y 22, leemos, sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora. Yellowstone puede ser solo uno de esos gemidos, un profundo clamor retumbante de la creación misma, que hace eco de lo que nuestros corazones ya sienten, que algo viene, algo más grande que la ciencia, más grande que el desastre. Y no es sorprendente que esta advertencia surja de dentro de América, una tierra una vez declarada bajo Dios, ahora temblando bajo el peso de su propia división, orgullo y olvido. ¿Podría ser que Dios está usando la tierra bajo nuestros pies para llamar nuestra atención antes de que sea demasiado tarde? Hemos visto el patrón a lo largo de la historia. Cuando una nación se aparta, la tierra a menudo clama. Plagas, tormentas, sequías, incluso el sol negándose a brillar. Y estos no son solo eventos ambientales. Son señales espirituales. Y lo que estamos viendo en Yellowstone no es aleatorio. No es solo ciencia. Es profético. Cuando Jesús caminó por la tierra, advirtió a sus discípulos que se mantuvieran alertas, que leyeran las señales, que observaran los cielos, que escucharan el cambio en la naturaleza. En Mateo 24, 7-8, declaró, porque se levantará nación contra nación, y reino contra reino, y habrá hambres, y pestilencias, y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Yellowstone, los terremotos, el silencio antinatural, los animales que huyen, los cielos ennegrecidos. Estos no son dolores de parto de un mundo nuevo. Son dolores de parto antes de su regreso. La séptima trompeta. En cuanto a los sonidos vagos que resuenan bajo tierra, algunas personas lo llaman el zumbido. Cuando la gente escuchaba el zumbido, definitivamente se asustaba y buscaba algún tipo de explicación para el sonido misterioso.
Cuando no se pudo encontrar la fuente de este extraño sonido, la gente pensó en otra posibilidad que no era un sonido hecho por humanos o máquinas, sino el sonido del Espíritu Santo. Los oyentes los describen como gemidos metálicos, armonías angelicales y trompetas que suenan desde el cielo. Algunos dicen que es un sonido del cielo, como el rugido de aguas impetuosas, o que es el sonido de Dios. Durante casi una década, estos sonidos se han escuchado en todo el mundo. Muchos creen que los sonidos son las trompetas de los ángeles de Dios, una advertencia del fin y una señal de la presencia de Dios aquí en la tierra. Nos recuerda una época en que Dios hizo oír su presencia en la tierra, una vez a Moisés en el monte Sinaí, donde dio al pueblo de Israel la Torá, y luego de nuevo cuando el Espíritu Santo descendió sobre los seguidores de Jesucristo. Algunos creen que los sonidos de trompeta son el principio del fin, el fin de los tiempos, y la apertura de los 7 sellos. Hay muchas teorías como el movimiento de las placas tectónicas, terremotos menores, cambios en el núcleo de la Tierra, llamaradas solares, extraterrestres, un dios enojado e incluso el sonido de un meteorito que se acerca. Sonidos extraños en el cielo, predicadores que profetizan el fin del mundo, cientos de pájaros cayendo del cielo, sequías, llamaradas solares y rumores de un inminente impacto de meteorito. ¿Podrían los sonidos parecidos a trompetas ser la llegada del Apocalipsis? Apocalipsis 4:1. Después de esto miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí, como de trompeta, hablando conmigo, dijo, sube acá, y yo te mostraré las cosas que han de ser después de estas. ¿Podrían estos sonidos ser la voz de los ángeles que traen los últimos días y un regreso de Cristo a la tierra? Muchas personas creen que este zumbido es el sonido de una trompeta. Pero algunas personas objetan, diciendo que el sonido de la trompeta será más fuerte y claro mientras que el zumbido es bajo, sintiendo que está suprimiendo algo. Pero quienes tienen la opinión de que es una trompeta piensan diferente. Dicen que aunque este sonido no es claramente el de una trompeta, porque no se puede escuchar con claridad, ¿cómo sabes que no es el sonido de una trompeta? Quizás nos está dejando escucharlo de una forma diferente. Si esto es realmente el sonido de una trompeta, entonces es muy probable que sea una señal de los últimos días. Cuando Dios dio la ley en el monte Sinaí, su presencia fue acompañada por un toque de trompeta muy fuerte, haciendo que todos en el campamento temblaran. Más tarde se intensificó, y el sonido de la trompeta se hizo más y más fuerte. El rapto de la iglesia ocurrirá en un momento en que la trompeta sonará. Los muertos serán resucitados incorruptibles y seremos transformados. Jesús dijo que en su segunda venida, enviará a sus ángeles con un fuerte toque de trompeta, y ellos reunirán a sus escogidos de los 4 vientos. Jesús también habló de eventos temibles y grandes señales del cielo. Y durante la tribulación, hay 7 ángeles que tenían las 7 trompetas. Cada vez que uno de estos ángeles toca una trompeta, un nuevo juicio cae sobre la tierra. Quienes buscan un presagio del fin de los tiempos a menudo se refieren a los sonidos de trompeta celestiales como trompetas del Apocalipsis. Sin embargo, sabemos que estos sonidos, sean lo que sean, no son la última trompeta mencionada en 1 Corintios 3:52 porque el rapto aún no ha ocurrido. También sabemos que los sonidos no pueden ser las 7 trompetas de Apocalipsis porque la tribulación aún no ha llegado. Las explicaciones más probables para los sonidos de trompeta celestiales, bíblicamente, serían que son naturales o hechos por el hombre. Ya sean estos sonidos no identificados obra de bromistas, el efecto de cambios en el campo magnético de nuestro planeta, o la evidencia de un siniestro complot global, el hecho es que simplemente no lo sabemos. Nadie sabe con certeza qué papel, si es que tienen alguno, jugarán los sonidos de trompeta celestiales en los últimos tiempos. Sabemos esto. Los días previos al rapto se caracterizarán por una creciente maldad y una enseñanza falsa generalizada. Después del rapto, el engaño y la maldad crecerán aún más. La única manera de escapar de esta confusión es nacer de nuevo y vivir con la esperanza de la inminente venida de Jesucristo por la Iglesia. Después de una electrizante introducción que nos presentó a los 2 testigos proféticos de Dios que se enfrentarán cara a cara con el Anticristo durante 3 años y medio, Apocalipsis 11:15-19 finalmente da paso al séptimo y último juicio de trompeta y al tercer ay. Sin embargo, lo que sigue no es un acto o evento de juicio inmediato, sino un anuncio culminante sobre el resultado y la trascendencia de ese juicio. Así como el juicio del séptimo sello desveló los 7 juicios de trompeta, el juicio de la séptima trompeta desvela los 7 juicios de las copas de manera similar.
Echemos un vistazo detrás de escena en un sentido espiritual, entre Dios, Satanás y otros personajes y factores clave a lo largo de la historia, construyendo hasta los momentos culminantes al final de la tribulación. Los resultados de la séptima trompeta, los propios 7 juicios de las copas, serán revelados. ¿Por qué el apóstol Juan tarda tanto en pasar de describir los juicios de las trompetas intermedias a describir los juicios finales de las copas? La respuesta no es necesariamente porque habrá una larga pausa entre estos dos conjuntos de juicios. En cambio, debemos centrarnos en la gravedad y seriedad de lo que está a punto de suceder. Hay un sentido muy real en el que este momento, me refiero al final de la tribulación, es el gran momento hacia el cual toda la historia y los planes redentores de Dios han estado marchando. Por esta razón, este momento merece un ritmo más lento y una vista magnificada desde múltiples ángulos. Merece ser leído desde una dimensión celestial, terrenal, histórica y espiritual, utilizando métodos tanto literales como alegóricos para un mayor efecto. Antes de considerar este próximo intermedio, veamos primero el anuncio del juicio de la séptima trompeta. Voces fuertes en el cielo anuncian noticias alentadoras. Entonces el séptimo ángel tocó la trompeta, reanuda la descripción de Juan de los 7 juicios de trompeta de Apocalipsis 9. Describió el sexto juicio de trompeta en Apocalipsis 9 y 13. Y hubo grandes voces en el cielo, lo que contrasta claramente con la media hora de silencio en el cielo cuando se abrió el séptimo sello. Juan no nos dice de quiénes eran estas voces, pero es seguro decir que eran las voces de todos aquellos a quienes ya nos había presentado antes de que se rompiera el séptimo sello. Si estas fueran las voces que Juan escuchó, habría sido un ruido fuerte en su lugar. Estas voces fuertes clamaron, entonces el séptimo ángel tocó la trompeta, y hubo grandes voces en el cielo, que decían, los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Juan probablemente escuchó este anuncio triunfal repetidamente, como cuando una multitud corea en un evento deportivo, no como cuando un coro hace una explosión única y ensayada. Esta declaración anuncia el triunfo final tanto del Padre como del Hijo. Es a través de Cristo, como primero el Mesías sufriente y el Cordero, y ahora el Mesías conquistador, que significa revelación y el león, que el Padre establece su autoridad plena y final sobre los reinos unidos de este mundo. Debemos entender han venido a ser como una referencia a lo que está a punto de suceder en ese punto, no necesariamente lo que ya ha sucedido con los 7 juicios de las copas que están a punto de ocurrir. Cristo hará lo que pareció comenzar en su entrada triunfal a Jerusalén antes de su crucifixión, cuando entró en la ciudad como si estuviera a punto de ser coronado rey de Israel. Eso no sucedió, por supuesto, ya que fue crucificado en su lugar. En este momento futuro, sin embargo, cuando suene la séptima trompeta, Él vendrá a ocupar su legítimo lugar en el trono de David sobre los reinos del mundo entero, y nadie lo detendrá, aunque intentarán hacerlo. Lo que es aún más alentador es que no solo tomará plena autoridad sobre todos los reinos terrenales, sino que lo hará para siempre. Una vez que comience a reinar, nunca cederá su poder. Reinará o será rey para siempre. ¿Él viene? El último libro de la Biblia comienza con la curiosa e inspiradora frase, la revelación de Jesucristo, que Dios le dio para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. La tercera frase incluye, porque el tiempo está cerca. Tan asombrosas son las últimas palabras registradas de Jesús al final del libro, ciertamente vengo pronto. Jesús instruyó a todos sus seguidores a estar perpetuamente preparados para su regreso, como en Mateo 12 y 42, velad, pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Dios claramente presenta el regreso del Señor como inminente. ¿Por qué entonces no ha regresado después de más de 2000 años desde su partida visible del Monte de los Olivos? Jesús dijo que vendría pronto. Entonces, ¿qué significa pronto? Vamos a delinear 2 razones por las que creemos que Jesús nos dijo que su reaparición en la tierra ocurriría rápidamente. La primera razón puede que te parezca menos fascinante que la segunda, pero es necesario señalarla. Dios es atemporal. Existe completamente independiente del tiempo porque Él es el creador del tiempo. Para Dios, como dice la Biblia, un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. Las matemáticas entran en escena. Necesitamos comprender que el infinito no es un número, sino el concepto de que no hay un último número. Podemos contar y contar y contar, pero siempre existe la posibilidad de añadir otro número.
Quizás no tengamos un nombre para el número porque está muy lejos, pero el número sigue existiendo. Este concepto de infinito o ilimitado nos ayuda a entender a Dios. Ya sea que miremos hacia atrás en el tiempo o hacia adelante en el tiempo, Él existe. Nunca hubo un punto en el que no existiera, incluso antes de la creación. El Salmo 92 declara, antes que los montes fuesen engendrados, y antes que formases la tierra y el mundo, desde la eternidad y hasta la eternidad, tú eres Dios. Si intentaras decirle al número 3 que imagine lo que se siente estar tan lejos en la recta numérica como 5 millones, apenas podría concebirlo. Pero intenta pedirle al 3 que siga viajando para siempre hasta que llegue al infinito, y no puede. Nunca alcanzará el infinito. Y nosotros tampoco podemos comprender la atemporalidad, la naturaleza infinita de Dios. Que Dios nos diga que su regreso es pronto puede no significar lo que damos por sentado en nuestra escala de tiempo. Quizás es precisamente por eso que la Biblia proclama en 2 Pedro 3, 9, el Señor no tarda su promesa, como algunos la tienen por tardanza. Tendemos a percibir su tiempo desde nuestra perspectiva limitada, sino que es paciente para con vosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dios tiene una perspectiva divina y atemporal con un corazón hacia la salvación. No obstante, Jesús sí nos dijo a nosotros, los humanos finitos, que Él viene pronto. Con el telón de fondo de su atemporalidad, aún buscamos comprender su razón para usar el término, conociendo nuestra naturaleza limitada. Discutamos entonces la segunda razón fascinante por la que Dios pudo haberse expresado de esta manera. Si una madre exasperada quiere que su hijo salga por la puerta para una cita para la que ya llegan tarde porque el niño ha estado perdiendo el tiempo durante 20 minutos, la madre podría exclamar, «Ven aquí. Debemos irnos pronto». En este caso, cuando la madre dice «o pronto», quiere decir ahora mismo. Si un padre quiere que su adolescente se tome en serio el estudio para su permiso de conducir, el padre podría recordarle firmemente a su hijo 2 meses antes de su fecha de elegibilidad. Será mejor que te prepares para tu examen de permiso. Lo harás muy pronto. En este caso, cuando el padre dice «o pronto», quiere decir en un par de meses. Si una madre intenta fomentar la preparación en su hija, podría decirle, mientras la adolescente aún está en primer año de preparatoria, tómate tus clases en serio porque pronto irás a la universidad. En este caso, cuando la madre dice «o pronto», quiere decir en 4 años. Pronto debe aplicarse en contexto. En el primer escenario con el niño distraído, se interpreta como en ese mismo minuto. Mientras que en el segundo caso, implica un tiempo más distante en el futuro. Sin embargo, la tercera situación, la universitaria, es aquella en la que se necesita más planificación. Muchos años de estudio serio y responsabilidad son necesarios para alcanzar el objetivo. En el último caso, pronto nos llama a reconocer que hay que hacer mucha preparación porque el evento que se avecina es elaborado y trascendental. Jesús nos dice que viene rápidamente porque su venida es lo más importante del universo, el único evento al que cada cristiano aspira. Todo lo que hacemos, decimos y somos está invertido en el futuro eterno al que Él nos conducirá cuando regrese. El único evento que no podemos perdernos y para el que no debemos estar mal preparados es la venida de Jesucristo de nuevo a la tierra para rehacer este mundo roto y pecaminoso en su reino perfecto. Su reaparición podría ser inmediata, en este mismo minuto. Podría ocurrir este año. También podría ocurrir en cientos o miles de años. En cualquier caso, el saber que es pronto, es totalmente apropiado porque este es el evento que pondrá fin a todos los eventos. Esta es la esperanza de todo creyente. Esta es la única cosa para la que querrás decir, estoy listo. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Por lo tanto, una explicación algo sobrenatural se ha vuelto más interesante. Una teoría mostró que Dios se mueve de maneras misteriosas para realizar sus maravillas. Tras la resurrección del Salvador, caminó por el camino hacia Emaús con 2 de sus discípulos. Y se nos dice que sus ojos estaban velados, de modo que no le reconocieron. Cuando escuchó lo que tenían que decir sobre él y su vida y crucifixión, se dio cuenta de que no comprendían lo que él había intentado enseñarles. Entonces,
comenzando con Moisés y los profetas, les mostró cómo en todas las cosas los profetas habían testificado de él. Y sabéis que lo hicieron, hasta el más mínimo detalle, incluso hasta el echar suertes por su vestidura en el momento de su crucifixión. Luego Lucas nos dice que les abrió el entendimiento para que comprendieran las Escrituras. Ahora os pregunto hoy, ¿creéis todo lo que han dicho los profetas? Y si lo hacéis, os daréis cuenta de lo que dijo Isaías, que el Señor ha declarado el fin desde el principio. Todo está en las Santas Escrituras. Y de todos los grandes acontecimientos de la historia del mundo, en cuanto a lo que los profetas han predicho, el más grande es la preparación para la venida del Salvador en los últimos días, cuando vendrá con poder y gran gloria con todos los santos ángeles como Rey de Reyes y Señor de Señores. También recuerda esto, todo lo que escuchas tiene algún tipo de impacto en ti y cambia cómo respondes al resto del mundo. Quizás este tipo de ruido está cambiando cómo respondemos al mundo. Está cambiando nuestra actitud. Cuando nuestros sentidos auditivos son bombardeados con este tipo de ruido, se filtra en el resto de nuestras vidas. Mal genio, falta de paciencia, incluso miedo y desesperanza pueden empezar a infiltrarse. Pero nosotros, los que seguimos a Jesús, haríamos bien en escuchar otros sonidos en el ruido. Entonces, si es cierto que los sonidos de los que nos rodeamos están impactando nuestras emociones y nuestra actitud, entonces deberíamos prestar atención a eso. Deberíamos cambiar los tipos de sonidos que dejamos entrar. Tal vez deberíamos prestar menos atención al ruido y más atención a la banda sonora que nuestro Dios está orquestando a nuestro alrededor porque el sonido es un regalo de Dios. De hecho, en Salmo 96, 11-12, el salmista escribe, «Alégrense los cielos, y gócese la tierra, ruja el mar y todo lo que en él hay, regocíjese el campo, y todo lo que en él hay». Entonces todos los árboles del bosque cantarán de alegría. La tierra está cantando en adoración a nuestro alrededor, y nos lo estamos perdiendo, y eso está cambiando nuestra actitud. Entonces, ¿qué pasaría si Jesucristo realmente apareciera? En cuanto a qué está causando el extraño sonido de trompeta, no está claro. Los expertos están desconcertados, pero como siempre, los supuestos científicos han ideado algunas de sus propias explicaciones. Van desde la presión atmosférica hasta el rozamiento de las placas tectónicas, el rozamiento de la corteza terrestre. Los testigos que han escuchado estos sonidos, sin embargo, creen que hay más de lo que parece o incluso se escucha. Entonces, si nuestros científicos están equivocados, ¿qué podría estar causando este extraño fenómeno? Los investigadores paranormales tienen sus propias teorías sobre los sonidos. Van desde extraterrestres hasta el Apocalipsis y las 7 trompetas del cielo. Este último es el más alarmante, ya que en la Biblia dice que el sonido de las trompetas señala el fin de la tierra, el Apocalipsis. Si los fenómenos naturales que ocurrieron en la tierra fueron la forma en que Dios se reveló a nosotros, entonces, ¿cómo sería si realmente viniera a los humanos? Dios quiere salvarte y te envía mensajes a través de los hombres, la naturaleza y tantas cosas que solo pueden ayudarte a comprender que debes cambiar la dirección de tu vida. ¿Qué tipo de mensaje está tratando Dios de hablarte a ti, a tu familia? Dios te está dando señales. Nuestra Señora quiere llevarte a la santidad como ella llevó a Jesús en su vientre para guiarte a la alegría de la vida. ¿No está tu vida estructurada de tal manera que no solo escuches la voz de Dios, sino que respondas rápidamente? A veces la gente, incluso los cristianos, preguntarán, ¿reconoceré a Jesús cuando regrese? ¿O no han entendido Apocalipsis o no lo han leído? Una cosa que aprendemos de Apocalipsis 1:7 es que Jesús no regresará a la tierra y se mezclará por unos años antes de destruir a Satanás y llevar a su pueblo a casa. No nacerá de nuevo como un niño, sino que dejará el lugar que ha ocupado desde que ascendió al cielo, que es a la diestra de Dios. Jesús está a la diestra de Dios. Él, en efecto, está intercediendo por nosotros. Será visible y reconocible para todo ojo. No habrá duda de quién es Jesús, su poder o por qué vino. Los cristianos que vivan durante la tribulación anhelarán ver esta visión. Antes de que regrese, el sol se oscurecerá y la luna no dará su luz. Es entonces cuando Cristo irrumpirá a través de un cielo sin sol en una nube, recordándonos que Cristo es luz. Los cúmulos de destrucción que se agolpan no podrán y no podrán oscurecer su luz. El regreso de Cristo será impresionante, magnífico, inconfundible y dramático, todo con los cielos como telón de fondo.
Llenará los corazones de aquellos que sufren por su nombre con gozo y un alivio inimaginable, como una nube de lluvia hinchada cerniéndose sobre el desierto. El punto más importante de Apocalipsis 1:7 es que Jesús regresará, y toda persona sabrá quién es. No solo lo reconocerán como Jesús, sino que también se darán cuenta, quizás demasiado tarde, de que realmente es el Señor Todopoderoso. La Biblia debe ser una advertencia para aquellos que no creen en Cristo para salvación. Jesús regresará para cumplir su promesa de librar a la tierra de la oscuridad. Y esta misma escena es un estímulo para los cristianos que un día clamarán: «He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios».